gracias, Abraham, por este espacio y pues bienvenido, Abraham. Platícanos un poquito de ti, obviamente este es un conversatorio para ayudar a más líderes a gestionar, a tener algunos tips y tener otra visión diferente, ¿no? A lo mejor puede ser la misma, entonces ratificamos, puede ser diferente y ampliamos nosotros la visión. Platícame un poquito de ti, Abraham. Gracias. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que padrísimo que generes estos espacios para que expandir la conversación que muchos nos hace hacer falta conciencia en muchas cosas, ¿no? A veces estamos tan movidos en el día a día que no nos fijamos en un chorro de cosas. Y estos espacios pues, están padres para reflexionar y para poder compartir un poquito lo que uno vive y que pues otro sea el que les llegue a escuchar, que le sea más corto algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso está padre. Yo soy Abraham Bonilla, soy de la Ciudad de México y pues, ¿qué te digo? Siempre he sido un emprendedor, ¿no? En muchos lados. He estado en muchos lados en el ámbito laboral, desde empleado hasta hacer varias financieras y varios negocios desde cero. Entonces sí me ha tocado jugarle bien en esas ligas. Soy padre, ¿no? Y esposo, padre joven, tengo una hija de 18 años que está estudiando medicina, me casé a los 20 años, ¿no? Entonces, sí le hemos dado ahí, nos Y apuramos. o sea, es como si tuvieras también hijos, hijos ya grandes, hijos jóvenes, porque te va a tardar un buen la medicina. Qué lindo. Sí, y después que a ella le gusta mucho el ballet, después está mi hijo de 16 ya casi 17 que le está dando ahí al box, ¿no? Y le gusta mucho. Y después está mi hijo, el de 9 que le gusta mucho el básquet. Y apenas tenemos un bebé que nació en enero, ¿no? Entonces, fue el pilonzazo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, siempre hemos querido una familia muy grande, honestamente, ¿no? O sea, sí pensábamos con tener 5 hijos, 6 en algún momento, pero nos tardamos un poquito. Y este último lo estábamos buscando antes y no se nos dio, entonces ahora pues se nos dio. Y pues nada, pues agradecerlo, recibirlo con todo el amor del mundo y felices porque todo el mundo estamos como en diferentes etapas y cada quien está en su rollo. Es con mis hijos grandes tenemos nanos muy bien, mal pagados, pero muy, muy, muy buenos. Entonces, y nada, pues la verdad es que disfrutando mucho esto, ¿no? ¿Qué más? Estoy muy activo en la SOFOM, que es la Asociación de Sofomes de México. Ahorita estoy como presidente de la región centro, ¿no? Representando más o menos a 100 Sofomes y haciendo eventos, iniciativas en las esferas del gobierno, ahí en las cámaras, para poder hacer la figura un poco más flexible y poder llegar a gente con crédito y la inclusión financiera sea mayor en México, ¿no? Pues, si nos comparamos con otros países, la verdad es que nos falta mucho camino ahí. Todavía tenemos muchos mercados a donde no hemos podido llegar y la gente no está bancarizada o ni muchísimo menos tienen crédito, ¿no? Entonces, poder llegar a todas esas pymes, esa es como la misión de ese lado. Tengo hoy día dos negocios. Es una arrendadora que se llama Payca, que es una arrendadora 100% digital, pero no es una fintech, ¿ok? Todo el proceso soy obsesivo con la experiencia del cliente para hacerlo muy fácil y que sean muy cómodos los clientes cuando contraten. Entonces, sí es una arrendadora muy diferente. En mi vida he podido tener la posibilidad de armar dos arrendadoras muy grandes, ¿ok? Entonces, hoy en día decidí emprender esta arrendadora con mi toque 100% y el de mi socio, que somos muy fit los dos. Entonces, la verdad está quedando muy padre y ya está creciendo bien ese negocio y ahí vamos todo el día, pero pues no deja de ser un emprendimiento, ¿no? Eh, la otra empresa se llama Manus, que es una empresa de visitas oculares y verificaciones a domicilio en toda la República Mexicana, lo cual implica que pues, tenemos muchísima gente ahí, tanto interna como externa, y lo que hacemos es eso. O sea, por ejemplo, un banco agarra y te dice, oye, quiero dar un crédito en la Sierra de Oaxaca, y no tiene gente para ir a la Sierra de Oaxaca para verificar el domicilio. Nosotros tenemos gente que va, que es locataria de ahí, y verifica que la empresa existe, el domicilio exista, y hacemos los protocolos de riesgo de cada uno de los clientes que nos contratan. Entonces ahí también es
es muy complejo operativamente porque es una red de gente bastante, bastante grande Sí, claro. y la experiencia es diferente, ¿no? Ahí no tanto es, no, o sea, es muchísimo cuidar las emociones y que tan bien estén las personas ese día, ¿no? Pero pues es complicado poder controlar todo eso. Entonces, pues te haces de procesos y procedimientos para poder controlar eso. Pues prácticamente ahí ando, me gusta hacer ejercicio, me gusta mucho correr, ¿no? Me gusta el CrossFit, ¿no? Ando metido ahorita con el bebé, pues como que hemos estado medio más calmados en esa parte, pero CrossFit con el bebé. Ahora, güey. sí, 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 para eso entrenamos, le dije a mi esposa, para esto entrenamos, para mecerlo una hora, ¿no? De fila y no cansarnos. Qué rico. Entonces, sí, entonces desde ahí yo como que sí nos late mucho el ejercicio y nos quedamos ahí un poquito en stand-by, pero bueno, ya estamos otra vez agarrando ritmo, ¿no? Este, prácticamente es eso, en eso ando, soy un apasionado de verdad yo soy actuario, ¿no? Y he hecho ahí varias maestrillas, pero siempre digo que el actuario tiene un enfoque muy peculiar porque pues, es muy cerrado, ¿no? No es tan extrovertido, ¿no? Entonces yo ya digo que ya no soy actuario, ya yo soy empresario, ¿no? Pues ya, ya se me quitó todo eso. Me puedes hacer un integral ahorita y me pones a temblar, ¿no? Un poquito. Entonces, ya eso Es- cambió con el tiempo. ¿Mande? Dices, ¿qué es eso? Y tú, ¿qué es integral, güey? Sí, sí, pero a ver, eso, eso me dio como una estructura mental un poco diferente y muy analítica, ¿no? Que eso es lo que agradezco. Güey, hago una integral, pues ya te lo hace 5 millones de programas y una aplicación, ¿no? O sea, eso ya no tiene sentido. Entender eso es lo valioso, ¿no? La estructura de atrás y la estructura mental. Entonces eso me ayudó mucho. Entonces me di cuenta que, pues sí, era muy matemático y muy cerrado. Entonces me eché un MBA como para poder tener un poco de los dos mundos, ¿no? La parte analítica y la parte de negocios. Y eso, la verdad es que yo creo que fue de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, porque me clavé mucho en la parte de negocio, mucho en la parte financiera, pero podía combinarlo y entenderlo muy bien con la parte numérica y analítica. Y es ¿Cómo una, amplias tu espectro, ah? Decir, oye, sí, quiero tener más de dónde cortar, ¿ah? exacto. Entonces eso me dio una habilidad competitiva muy fuerte allá afuera, ¿no? En el mercado. Lo cual me pude posicionar muy bien trabajando en empresas pues, bastante grandes como Citibanamex, Profuturo, otros bancos como Infonavit. Fui trader bastante tiempo ahí en el Infonavit, de la mesa de dinero. Entonces, como que eso sí te da un poco de otra visión de ver los negocios. Y yo creo que por culpa de eso, ¿no? Siempre he sido muy inquieto y la verdad es que yo nunca me he visto, no sé, a ver, es muy chistoso porque cuando sales de la universidad y esas cosas, pues muchas veces lo que aspiras es ser director general de un gran corporativo, ¿ok? Y entonces cuando me pude acercar a eso muy joven, yo creo que tenía 31 años, me di cuenta que no está padre. O sea, sí el ego se te va hasta las estrellas y obviamente la lana y la cartera pues también se te va un poco, ¿no? Pero limitado. O sea, tampoco es que ganes $500,000 todos los meses y ya tengas la vida resuelta, ¿no? A menos de que seas el de Microsoft, ¿no? Y eso, las sillas están contadas. Pero cuando me di cuenta ahí, o sea, la forma de llegar ahí fue una mentalidad de que aunque seas el analista que está en la última butaca, si quieres ser director tienes que comer, dormir, hablar, vestir y actuar como director, ¿no? Aunque estés ahí, si no, ¿cuándo vas a hacerlo? No necesitas el puesto para hacerlo. Y hay un libro ahí que está muy bueno que se llama El líder sin cargo, creo que es de Dale Carnegie. Creo que si otra te digo, te lo confirmo, pero así se llama, Líder sin cargo, y está buenísimo. Y es de un bibliotecario, ¿no? Que tiene este mindset y está súper padre. Entonces, tú decías, oye, pues me voy a comportar así. Cuando llegas, pues te das cuenta, o sea, yo me di cuenta que, que sí tenía lana, que sí tenía ego, que sí tenía posición, que dije, ya llegué, pero no Y ahora, tenía tiempo, ¿no? Tenía cero tiempo. Y entonces cuando volteé para atrás y vi a mis hijos creciendo, pues la verdad es que me perdí muchas cosas de ellos de chavitos. Entonces,
Y yo sí soy alguien muy familiar, a mí me gusta mucho la familia. Sí, sí disfruto estar en casa, ¿no? Con toda mi banda ahí en mi casa, disfruto mucho. Entonces, sí digo, oye, sí tengo todo, pero pues no tengo tiempo. En vacaciones, pues ellos se tenían que adelantar, yo los alcanzaba, a veces me tenía que regresar. Entonces, no está padre. Entonces fue cuando decidí, ¿sabes qué? Voy a emprender, ¿no? Voy a trabajar más porque pues eso sí es un súper mito para todos los emprendedores, para toda la gente que quisiera emprender. Sí es un súper mito decir, voy a emprender, voy a ser mi propio jefe para trabajar menos. Eso no va a pasar. Si trabajas mucho como empleado, acá trabajas 7 veces más, ¿no? La verdad. Y el tiempo lo tienes mucho más corto y tienes que ser mucho más eficiente en tu tiempo porque si no te va a dar la vida. Eh, y la energía la tienes que tener siempre, estar acostumbrado a tener mínimo una energía, ¿no? No puedes bajar de ahí porque si no, no funcionan las cosas. Eh, entonces me di cuenta de eso, que sí, voy a trabajar mucho, pero yo voy a decidir en qué momento, ¿no? Lo hago. Tener estos espacios para la familia, para Exacto, esta tenías un poquito esa libertad, porque como entonces los horarios los cambias, ¿no? O sea, yo no tengo que llegar a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche y, y por más eficiente que seas, pues dependes de una organización de mucha gente. Entonces, hay muchos tiempos muertos, demasiados tiempos muertos. Entonces, en algunos lugares tenían 2 horas de comer, eso es una locura. O sea, es una pérdida de tiempo, 2 horas para comer. A mí se me decía, wow, ¿no? Pero no podía comer media, ajá, y no podía comer en media y salir 1 hora y media antes del trabajo, pues porque la política no daba eso, ¿no? Entonces, eso fue medio complejo. Y acá pues dices, oye, pues sí, ¿no? Cambias un poco tu rutina, ¿no? Despiertas muy temprano, a las 6 de la mañana, haces las actividades, a las 7 te empiezas a contestar correos pendientes, empiezas a dar instrucciones, las dejas específicas, después empiezas a hacer esa rutina y a las 9 tal vez desayunas en casa, ¿no? Y estás un tiempo ahí, es como a las 10 ya empiezas a poner juntas, y después a las 12 una, ¿no? Pues ya puedes volver a regresar a comer a casa y estás ahí 2 horas y estás más tiempo con ellos, pero pues ya le pegas hasta las 8 de la noche o hasta las 7 y ya llegas hasta la casa, estás con ellos, se duermen y le pegas hasta las 12 una, dos, ¿no? Trabajando. Entonces son intervalos más enfocados, ¿no? De tiempo, ¿no? Y más o menos es un poco la rutina. Y entonces, pues estás contestando mensajes y estás en el teléfono, que es una maravilla, el WhatsApp y esas cosas, la verdad es que es una maravilla. Entonces, pues, incluso estás de vacaciones y puedes estar eso. Lo que sí es de que pues, todo el tiempo estás trabajando, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Tampoco, y con esto que yo te escucho, que has equilibrado, que has venido aprendiendo a decir, oye, pues sí tenía muchas cosas, pero me estaba perdiendo de mis hijos y no tenía este equilibrio hasta que dices, oye, ¿sabes qué? Quiero, quiero dedicarme yo a tener más equilibrio. Entonces, emprendo para tener tiempo. Nos comentas que te gusta mucho el hacer el CrossFit, el correr y tener este equilibrio entre la vida personal, la parte física, la parte de familia, la parte de la empresa, o sea, tener un equilibrio. Y eso te ha traído parte de la experiencia. ¿Cómo lo has implementado tú, Abraham, dentro de tu organización? Que dices, oye, ¿sabes qué? Ya no les voy a dar 2 horas para comer. ¿Cómo lo has implementado ahora? Eso fue lo que te pasó. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? sí, Y ahora, ¿cómo lo implementas todo esto, Abraham, para que la gente, tú estás buscando obviamente el bienestar y por lo que te escucho, es cómo equilibras el bienestar con los resultados, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo has sí, implementado, qué has implementado en tus organizaciones o en la organización que nos quieras compartir esta parte de bienestar, resultados? sí, a ver, es bien complejo, pero, y todo creo que tiene que venir.
de líder, ¿no? Y va permeando hacia abajo esa mentalidad. Y muchas veces ni siquiera es de que te diga qué es lo que hay que hacer, es como predicar el 99% de las veces con el ejemplo, ¿no? Igual que con los hijos. O sea, los hijos le dices, no tomes, no tomes, no tomes, no tomes a un chamaco de 17 años y ves que su papá cada fin de semana se pone a guarapeta, aunque le digas no tomes, evidentemente el niño tiene a tender a tomar, ¿no? O a fumar, o a enojarse, o a tomar malas decisiones, lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la oficina, lo mismo un poco pasa, te ven como, a ver, somos seres súper emocionales, ¿no? Entonces, te ven como esa figura no paterna, pero pues es lo más similar, ¿no? A una figura paterna o materna en algunas veces en una organización. Entonces todo el mundo pues te está fijando cómo te vistes, cómo hablas, cómo comes, ¿no? Y cómo haces todo, ¿no? Y yo me doy cuenta porque a veces como que traes algo y de repente ya se hace modita, ¿no? Ahí como que es muy perceptible eso, ¿no? Y es muy chistoso. Pero a ver, lo primero que hay que hacer o que hay que ver para que yo les digo es que si tú estás peleado con tu vida laboral y con tu vida personal, si las ves como dos cosas separadas, la verdad es que vas a tronar, ¿no? Porque las cosas ya no son como antes, como no estás en una fábrica de producción diciendo, entro a las 9 de la mañana, apago la máquina a las 6 de la tarde y nos vamos, ¿no? Ya no son así las organizaciones, no estamos en una fábrica, las cosas cambian. Entonces, si tú haces que todo sea uno, tu vida personal y tu vida laboral, no es que tengas dos cosas diferentes, es que es tu vida, pues primero las cosas vas a dejar de tener resistencia en un montón de cosas y tú vas a ser un poco más libre, ¿no? Emocionalmente. La otra, vas a poder eficientar muy bien, ¿no? Yo siempre digo, aquí todo es negociable. Aquí lo que importa es un resultado, ¿ok? No me importa que lo hagas a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. Si mañana vamos a llegar con este entregable a las 5 de la tarde y lo tienes listo a las 5 de la tarde, pues me da igual si lo haces a las 7 de la mañana o vienes aquí y lo haces a las 10 de la mañana, ¿no? Es como tener un poco esta flexibilidad de que ellos entiendan que los objetivos y los resultados es lo más importante, ¿no? Yo no, yo no vengo aquí buscando un lugar para convivir, para eso pues nos vamos al Starbucks o al club, que la tenemos que pasar bien, pero sí soy un poco de la ideología de que si no defines bien tus prioridades y tu vida no se rige por metas y objetivos corto, mediano y largo plazo, pues la verdad es que siempre vas a andar perdido, ¿no? Para todos lados. Entonces eso como que lo trato de decirle al equipo. Pues hay un horario laboral, evidentemente, porque pues somos gente que tiene que cumplir procesos y rutinas, ¿no? Y así funcionamos mejor, pero trato de ser muy eficiente esos tiempos. Eh, Esa es la mentalidad que le trato de dar a todo el equipo. Y entonces tengo equipo que por ejemplo, yo no les marco, no les escribo en ningún, puedo no escribir en 2 o 3 días, pero les escribo como a las 6 me contestan de la tarde, o les escribo a las 8:30 y me contestan. Y me dice, sí, aquí está, aquí lo hice, no, no lo hice, lo presentamos al rato, ¿no? Entonces como que entran en esta dinámica de que todos estamos alineados a lo mismo. Eh, pero pues para eso no es tan fácil, evidentemente, ¿no? La gente, pues tienes que, tienes que tener gente con una mentalidad de largo plazo, ¿no? Que puedan posponer la gratificación inmediata y puedan tener una gratificación a futuro sostenible en el tiempo. Cuando pueden lograr entender esto o en las entrevistas puedes empezar a notar estas cosas, la verdad es que son diferenciadores que a mí sí me interesan mucho revisar para contratarlos o no contratarlos muchas veces, ¿no? Como que por ahí va. Porque aquí me surgen varias preguntas, Abraham, bien interesante esta parte de decir, oye, es tener libertad, ser flexibles en ese momento, definir prioridades y metas. Y mi pregunta, y después alinear, que tiene que ver mucho con la comunicación, estar, pues, dices, paso 2, 3 días sin hablarles, etcétera, etcétera, pero estamos alineados. Aquí hay dos preguntas que me surgen, Abraham, Sí, que, que esto le puede ayudar a mucha gente, y es una.
¿Qué estás haciendo ahorita con tu gente? A ver, en la parte, en la parte de chamba dices, oye, pues tenemos este reto y tenemos ciertas metas y hay que cumplirlas. Pero tú hablas de una parte holística, o sea, que es un todo, que somos un todo, que no separemos la parte personal y el profesional, que yo comulgo mucho con eso, aunque sí hay veces más, mañana lo resuelvo estos, ¿no? Eh, hay prioridades en la parte personal. ¿Qué haces tú o cómo le haces para definir las prioridades que ellos, ayudarles a las personas, a tu equipo, a que ellos definan prioridades laborales están más o menos claras, pero las personales, ¿hay algo que haces dentro de la Sí, organización como que es, oigan, vamos a hacer un evento específico como para ir conectando con nosotros y saber hacia dónde va cada quien? Algo, o dices, esto es cada quien y rásquese con sus propias pulgas y yo les enseño lo mío y ¿cómo le haces, Abraham? sí, a ver, no, creo que todos, o sea, si no estamos bien en lo personal, jamás vamos a estar bien en lo laboral, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día mi forma de liderar, si tú me preguntabas esto hace 20 años, pues claramente no lo pensaba así y era diferente, ¿no? Pero porque las organizaciones y la gente era diferente, ¿no? No había tanta información como hoy en día hay, ¿no? La gente no tenía tantos medios para poder preguntar y te contestar en 3 segundos algo que tenía duda. Hoy en día es mucho más rápido eso. Entonces, si llega alguien, un operativo, ¿no? Nivel medio, y yo lo veo que viene llegando tarde, que no acostumbrado a llegar tarde, que de repente ya no come con el equipo, ¿no? Que de repente como que salía a comer todos los jueves, ¿no? O los viernes vamos a comer y ahora ya no sale a comer. Como que veo que se están quejando de él o que veo que está de malas. Pues, tienes que tener la capacidad de poder entender eso y ver eso. Conforme vas creciendo, eso es que es lo complicado de crecer, ¿no? Que tus líderes ahora sean tus ojos y vean eso, pero si está en tus manos o si todavía tienes esa posibilidad, ese tamaño para poder ver a tu equipo, pues sí tienes que ser menos perceptible de eso. Entonces, pues yo sí me siento a platicar con ellos en la medida que lo posible. Oye, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí le hablo a todos por su nombre, sí lo hago muy personal el tema, sin cruzar la línea, pero sí lo hago muy personal. ¿Cómo va, no? ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu hermana? O sea, si alguien tiene a un familiar y lo están operando, pues sí, sí sé esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de por lo menos tener la empatía en eso. Si está pasando un mal momento, pues tratamos de tener esa empatía y si podemos apoyar, pues apoyemos. Ahora, sí hay cursos, sí hay all hands, sí hay cursos de integración, sí hay cursos, sí hay actividades cada fin de año de algo, sí está la comida que tratamos de hacerla un poco más dinámica, no solamente una borrachera, ¿no? O sea, sí tratamos de hacer cosas así medio padres, pero, pero al final del día, si tú estás mal en tu casa, pues vas a estar mal en todo esto, todo el año, todo el evento. ¿No? Si eso ya pasa después a otra instancia más compleja, donde ya compromete el trabajo, pues ahí sí ya no nos podemos meter tanto, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Te ayudamos? ¿No está funcionando? ¿Tenemos un periodo de tiempo? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué te acercamos? Pero también, a ver, hay veces que te puedes meter y hay veces que no te dejan meterte, ¿no? O sea, hay veces que no lo haces. Entonces, pero pues ahí está, que ellos sepan que pues por lo menos en el trabajo, si, o sea, si ya de plano es algo que no estás cumpliendo, te vale gorro, entre esas son otras cosas y ya Ya pasas, ¿no? al final, ¿no? Que dices, ya, Pero se terminó este vato y ya. sí, este cuate ya se pasó de lanza y pues, lo siento, no estamos llegando, ya no nos alineamos en la vida, entonces, ni en el trabajo, entonces pues, te invitamos a la puerta trasera, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que tomar esas decisiones, que también está feo, pero pues si la gente no quiere, pues tampoco puedes parar tú el coche porque traes ahí a 500 personas más, ¿no? Que tienes que llevar. Entonces, es complejo. Entonces, sí, o sea, te vuelvo
vuelvo a ser insistente en el tema de que sí tenemos que ser conversaciones muy directas y sin rodeos. Sí tienes que ser muy así. Sí tienes que hacer revisiones. O sea, si tú no estás midiendo las cosas en tu compañía, estás perdido, ¿no? Yo soy un dicho de que si no lo mides, no lo puedes mejorar. No hay forma. Entonces, sino todo, ¿eh? Desde los horarios de entrada hasta, por ejemplo, la cartera vencida de tu compañía, hasta los estados financieros. Yo sí soy muy de la idea de que todos tenemos que saber cómo vamos, ¿no? O sea, como que esa empresa, oye, no hay que reportar cuántos ingresos tuvimos este mes, nada más eso es para los directores. No, 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 eso es para todos. A ver, tuvimos menos ingresos que el mes pasado, ¿no? Tuvimos menos visitas que el mes pasado. ¿Qué está pasando, no? Todos tenemos que estar en el mismo contexto. Obviamente reconocer en público, corregir en privado y todas estas cosas que ya te dicen, incluso hasta los TikToks, ¿no? Ya te dicen cómo hacer esas cosas. ¿No? Pero sí, cuidar el estándar mucho, aunque incomode, tienes que cuidar el estándar, ¿no? Sí puedes ser el amigo de todos, pero pues cuando tú tienes que pedir algo, pues saben que todos se tienen que alinear y porque es la meta, porque creemos en el líder y sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Va por ahí. Y muchas gracias, Abraham. Y una de las cosas que decías hace ratito era eh, ir viendo a las personas que se acercan y que entran en tu empresa, que no posponer la gratificación. Y ahorita Sí, estamos en una época donde desafortunadamente ya estamos en la inmediatez. O sea, ya con todo esto de las películas de que tienen un final feliz y todo se soluciona en menos de 2 horas y que me quiero ganar, quiero ser el director general en menos de un año, recién salido, y ya me las sé todas porque pues el chat GPT, aquí yo, Juan Camaney. ¿Qué crees que, que vaya a pasar ahorita con con esta generación que viene? Híjole, es que es un tema amplísimo, pero así vamos acotándolo, que quieren esta parte de inmediatez, Abraham. ¿Qué le va a pasar a las empresas con las nuevas generaciones o qué es lo que crees que se deba de hacer precisamente para esta parte de las posponer la gratificación, no la inmediatez? Que son, híjole, sí, son temas importantes y también de estas partes de las brechas generacionales, que, que bueno, haciendo nada más un paréntesis, eso precisamente lo tratamos nosotros todo lo que son los talleres, de cómo conectar las brechas generacionales, de poder entender también estas necesidades. Pero bueno, te dejo sí. hablar eh, y que nos compartas un poquito tu manera de verlo. Sí, a ver, creo que cuando llegan a las empresas con esa actitud o esa forma ya es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de casa, de la formación en el hogar. A ver, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Te dije que tengo dos hijos jóvenes y todo el tiempo están en el TikTok, en el Instagram y les preguntas algo y lo saben responder y sí buscan como que esta rapidez, ¿no? Y a veces me sorprende mucho, ¿no? La forma en que ellos responden muy rápido a ciertas circunstancias donde tal vez yo a su edad me hubiera tardado mucho más en procesarlo, ¿no? Entonces, y eso mismo se traduce a las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque si los jóvenes hoy en día ya no quieren trabajar como antes, pero, pero también creo ahí que los empresarios tenemos que prepararnos y preparar el terreno para estas generaciones. A ver, si tú eres por ejemplo, en mi compañía está permitido 100% ChatGPT, ¿ok? De hecho, hasta pagamos unas licencias, ¿no? O sea, sí está permitido ChatGPT. Y entonces, incluso hasta a veces es obligatorio consultarlo con ChatGPT, ¿no? Ciertas cosas. Y que te hagas ciertas cosas mucho más rápidas. Pero el entregable no puede ser el que viene de ChatGPT o de la IA, ¿no? El entregable tiene que ser tuyo.
sí tienes que sí, echarle coco, revisarlo, analizarlo, reprocesarlo y ver si va a jalar eso. Porque al principio me entregan unas cosas que dices, puta, no, 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 o sea, se quita de las comillas, brother. Hasta abajo te dice ChatGPT que si quieres estás una versión, por lo menos quitan eso, ¿no? Entonces, incluso en las juntas estamos y, a ver, pregúntale a ChatGPT, ¿no? Y a ver qué te dice. Entonces, sí te tienes que abrir tú como empresario a todas estas tecnologías y estas formas de trabajar, ¿ok? Y de repente le dicen, como el comentario de lo vi en un TikTok, ¿no? A ver, ¿quién es el autor o quién es el dueño de la cuenta de ese TikTok? No, pues lo conocen en su casa, ¿no? Entonces pues, es medio complicado. Entonces, lo que yo digo es, sí tenemos que abrirnos a estas tecnologías porque si no nos vamos a perder esa brecha generacional y nos vamos a quitar de mucha gente que tiene demasiado talento, ¿no? Y no podemos enfocarlo aquí, pero también sí tenemos que poner ciertos límites, ¿no? Para ese tipo de cosas. Sí tenemos que poner límites y enfocar esos esfuerzos que tienen estas nuevas generaciones. No para todos es, ¿no? Hay chavos que yo entrevisto y me dicen, órale, sí, pero yo nunca voy a ir a la oficina, ¿eh? Oye, brother, tienes que venir por lo menos 2 días a la semana, ¿no? Porque, o sea, sí o sí tenemos una política de vernos a la cara, ¿no? Para discutir cosas. Sí, llámame old school, lo que quieras, millennial, pero así me funciona y así va a seguir siendo, ¿no? No, no, yo no voy, entonces yo no quiero, gracias. Oye, pero pues yo quiero empezar a trabajar a las 12 del día y terminar a las 3 de la mañana. A ver, pues, si es un desarrollador, ¿no? De la plataforma que lo hacemos por sprints, pues dale, brother, y eres bueno, pues si vas a entregar los resultados, si a la semana va a empezar a quedar las herramientas, pues órale. Pero si eres el cuate de operaciones que está con los clientes, pues los clientes están desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, a las 3 de la mañana me van a demandar por estarles hablando. Entonces, claramente tú no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, sí, pero si no tienes esa flexibilidad tú, ¿no? De la operación y tú dices, no, aquí todos a las 9 salen a las 6, eso ya no funciona. Hoy en día ya, eso ya no jala, ¿no? Ya, o que todos tienen que venir de corbata y de zapatos, es lo mismo decirte eso, ya no jala esa mentalidad. Sí tienes que estar abierta, pero sí, vuelvo a repetir, tienes que enfocar mucho esos esfuerzos de esa gente o de ese tipo de colaboradores y sobre todo poner ciertos límites, ¿no? Porque si no, Barroto vas a tener una empresa que va a estar perdida, ¿no? Porque todo el mundo va a jalar para todos lados, para su lado, si no los enfocas. Entonces, pues, sí, un poco somos de esa mentalidad, ¿no? Claro. ¿Y qué anécdotas, fíjate que bien valioso lo que estás compartiendo, lo de, y volvemos a repetir lo que hace ratito estabas diciendo, esta libertad y esta flexibilidad. Es ser flexible y ser coherente contigo, decir, oye, necesitamos ser flexibles y es también con los chavos, bueno, necesitamos ser flexibles y que también como llegar a acuerdos de decir, oye, que sí y que no está permitido. O sea, sí me flexibilizo aquí y aquí no me flexibilizo. Necesitas tú flexibilizarte. O sea, es como importante tener esta doble vía, tanto de ellos flexibilizarse, que decís, el home office no es al 100, puede ser un 30, un 40 o lo que sea. Y dependiendo, por si es atención a cliente, pues home office y presencial, pues o Está sea, difícil. pues, sí está difícil. O sea, aquí estoy, ¿va? ¿Qué se le ofrece? Pues no, güey, necesito verte personalmente. Sí. Eh, ¿Alguna anécdota que te haya pasado en el sentido híjole, que, que hayas pasado con un equipo, con alguno de tus equipos y haya habido un reto muy fuerte que hayas tenido que pasar, que nos compartas, no nombres ni nada, pero sí ¿qué fue? ¿Cómo lo solucionaste? Y aprendizajes con, con, específicamente hablando de equipos, de personas, de retos. Así que dices, híjole, tuve un reto con esta persona y lo solucioné de X o Y, Z manera. Sí, fíjate que justamente en pandemia, como
o sea, pandemia más o menos empezó por ahí de cuando dijeron, vámonos todos a casa, fue con marzo, abril, ¿no? Cuando dijeron, vámonos todos a casa, como por esos meses. Entonces yo había entrado a chambear a una arrendadora bastante grande, había agarrado la parte de operaciones, pues bueno, porque hay otra historia, ¿no? Y, y justo era muy presencial, pero era una empresa como muy startup, ¿no? Muy fintech, muy así. Entonces entro, punto en febrero, y entro como director, y pues un equipo grande me iba a reportar, o me reportó, y entonces nos vamos un mes después a pandemia. Y eso fue muy difícil porque la empresa estaba en un momento muy crucial, había cerrado una ronda, un fondo muy interesante, ¿no? Teníamos una fuerza comercial muy grande, entonces era muy complejo. Y, y entonces la gente pues empezó a sentirse muy perdida. ¿Por qué? Porque uno, le cambiaron al jefe, no, o sea, no me conocía, había gente que no conocía después de un año físicamente. Y la otra es, pues, ¿qué está pasando con la pandemia, no? Y por la otra parte, pues tenemos que dar resultados. Entonces, sí me metí, o sea, si me dices, hoy día no sé ni cómo le hice, ¿no? Pero sí, en ese momento sí fue algo muy complicado. Entonces, lo que yo hice fue hacer rutinas, ¿ok? Si la gente, cuando tú estás, o sea, yo soy fiel creyente de las rutinas. A ver, las rutinas flexibles, ¿no? Porque pues tampoco quiere decir que aunque te estés desmayando vas a ir a correr a las 9 de la mañana con todo y gripa y fiebre, ¿no? O sea, no, no vas a hacer eso. Pero si regresas a la gente a lo básico, si regresas a los basics y regresas a lo que verdaderamente importa, pues empiezas a quitar todo el ruidal, ¿no? Que el 80% de las cosas pues es mucho ruido y que te afecta. Entonces, si tú regresas a lo básico y te enfocas a lo básico, pues empiezas a generar cosas padres, ¿no? Porque empiezas a generar cosas otra vez desde empezar desde cero y empiezas tú a crear cosas muy lindas, pueden ser. Entonces, con el equipo lo que implementé fue, a ver, todos los días, les guste o no les guste, a las 9 de la mañana todos nos conectamos con nuestra cámara, ¿ok? Entonces, pues tenía ahí la pantalla en el Teams, en el Google, ¿no? Porque era Google, en ese sentido. Un montón de gente. Y entonces a veces me tomaba hasta 3 horas de esa reunión porque de repente alguien salía y compartía algo de su vida, ¿no? Que estaba pasando y todos lo escuchábamos. Entonces era como un tema de terapia grupal más que una junta de trabajo, ¿sabes? Y entonces a veces yo sacaba cosas ahí de que, puta, sí me enteré de esto. Entonces era padre eso. Entonces empezabas a enfocar esa reunión y entonces creas una empatía entre todos porque ellos sabían que ese era un espacio donde podían compartir algo y entonces, bueno, ahora sí a chambear, sí, te paso vamos, yo le hablo, y se empezaba a hacer una sinergia muy bonita, ¿no? Muy padre. Pero a ver, sí, yo siempre he dicho, o sea, son problemas ahí, y en general, cuando tienes un problema grande, lo peor que puedes hacer es no hacerle caso, ¿no? O sea, a mí, mi papá siempre me decía, hay que agarrar el toro por los cuernos, siempre. Entonces, pues hablemos del toro, si hay un toro que nos está molestando, pues pongamos al toro en la mesa y hablemos del toro, por más incómodo que sea, ¿no? Y todo el mundo tiene formas de decirlo. Hay que comernos el sapo la primera hora del día, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero a ver, siempre el problema hay que, entre más rápido, para mí mejor. Entonces, a mí, yo soy alguien que no, es complicado que se siente incómodo con cosas complejas, ¿no? O que hablemos de un tema, pues no me siento tan incómodo porque soy alguien que no se toma las cosas personales, ¿no? Entonces, eso me funcionó en ese tiempo. Entonces, y así muchas veces, y eso lo he traído, pues ya se me quedó, ¿no? Y es una forma de operar hoy en día. Esta empatía, esta conexión, y dices, vamos a regresar a lo básico, y es precisamente estos básicos, es la conexión con el ser humano. No, Sí, ahorita que estabas compartiendo de la pandemia, y yo dije, ¿qué puedo ofrecer? Fíjate, bien importante es cómo podemos nosotros apoyar y ayudar a crecer a las demás, siendo la posición en la que estamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo apoyar? Yo decía, a ver, güey, pues ya clientes ya no voy a tener en la pandemia, pues ¿por qué? Porque la mayoría era presencial, aunque nosotros nos tardamos
un mes y medio para poder subir toda plataforma y hacerlos, todos los talleres y todo eso en virtual. Y aparte era, ¿cómo los haces dinámicos, güey? O sea, entonces búscale en las plataformas que es el Kahoot y que Metimeter y que cómo hacerlos dinámicos para que la gente se estuviera ahí. Y nosotros tomamos una decisión, Abraham, de decir, a ver, no vamos a tener clientes presenciales, pues no. Pero ¿qué sí podemos hacer? Y es ayudar a las organizaciones, a todos los clientes que tuvimos, les regalamos talleres de, de decir liderazgo en tiempos difíciles. O sea, cómo manejarnos. Y acabas de tocar el tema central, decir, es cómo nos conectamos, cómo nos vamos con esta empatía. Y eso, híjole, fue hermoso de que la gente pudiera hablar del toro, güey. O sea, teníamos al toro enfrente y decir, tengo pánico, güey, de que se me va a morir mi mamá, mis hijos, o que no vaya a encontrar esto y me siento frustrado y bien valioso, Abraham, lo que estás compartiendo. Bien, bien, bien valioso. Y Sí, sí. esta conexión, sigo, si resumimos un poquito, es lo que estás compartiendo y repitiendo durante todo de todo lo que me compartes es la parte de congruencia contigo, es ese equilibrio de tener, de hacer ejercicio, de, de que la gente se sienta a gusto donde está, de decir, tengo flexibilidad, cierta flexibilidad también con los chavos nuevos, eh, obviamente sin cruzar estas líneas, el ponerte tú como parte de este líder que tiene que ser congruente, coherente y congruente con lo que dice y hace y ser esta parte de empatía. Como un líder, específicamente tú, Abraham, ha logrado ahorita llegar hasta donde está a través de estas maravillosas prácticas, esta maravillosa forma de ser. Y pues Sí, qué rico, Abraham, este conversatorio. Qué rico de poder platicar contigo y mucho también ratificar, y estamos alineados, ¿no? En ese sentido, comulgo mucho con tu idea desde este liderazgo consciente de que tenemos que tener este liderazgo ocupándonos, no preocupándonos, sino ocupándonos de las personas y pues yo te agradezco infinitamente, Abraham, este tiempo para que las demás personas, uno, te tengan también el honor de conocerte y de que se lleven algunos tips, ¿no? De qué más podemos estar haciendo por la gente, desarrollando a nuestra gente y ayudando a potencializar a nuestra gente. 100%, ¿no? La verdad es que sí. Creo que en este mundo tan dinámico, con tantas cosas que están pasando, pues lo que mejor podemos hacer es ser congruentes con uno mismo, ¿no? Y eso sí, a veces es difícil, pero, pero es necesario, ¿no? Como líderes de organizaciones, como líderes de hogares, de padres de familia, como hermanos, como primos, de parejas, pues la verdad es de que cada vez tenemos que ser más así, ¿no? Porque la sociedad hoy en día más lo requiere. Pues encantado, la verdad es que muchas gracias. Padrísimo que abras estos espacios. Lo que necesites de este lado para compartir y seguir haciendo cosas en conjunto, pues fascinado, ¿no? Disfruté mucho la plática. Muchas gracias, ¿no? Y pues nada, ¿no? Aquí ando. Pues muchas gracias, Abraham. Y pues bueno, esto es con Abraham Monilla y con Adriana Jacobo, una servidora de Motion Group. Muchas gracias.